Hablemos hoy sobre la campaña de Alejandro al interior del subcontinente índico, que también resultó ser la última gran campaña de toda su vida. En nuestro último encuentro con Alejandro lo hemos dejado a orillas del río Hidaspes, donde él, después de haber derrotado a Poro, aquel rey local que le ofreció una resistencia tenaz, ahora tiene el camino abierto, porque Poro, otrora enemigo, otrora un rival muy peligroso, se convierte en su amigo, su aliado. Alejandro, como ya lo hemos dicho en nuestra conferencia anterior, quedó realmente prendado por el valor de Poro y también por su gran inteligencia, por su ingenio, por aquellas respuestas tan originales que le había dado en sus preguntas durante el interrogatorio. En fin, con Poro vencido y convertido en un aliado, Alejandro tenía el paso abierto al interior del Punjab, el país de los 5 ríos, como se llama actualmente. Pero cabe señalar que Poro en su despedida lo había advertido de todos los peligros que lo esperaban por el camino, por lo caudalosos y impredecibles que eran los ríos locales, sobre todas las inclemencias del clima y más que todo de aquellos pueblos belicosos y amantes de libertad que Alejandro encontraría por el camino. Sin embargo, cuando Alejandro decidía algo, nada podía disuadirlo, ni siquiera un hombre tan sabio como Poro. El primer paso de Alejandro después de Hidaspes era forzar otros 2 grandes ríos de la India, Acesines, que es el actual Chenab, y el Hidraotes, actual Ravi. Los ríos que realmente eran muy impredecibles, sobre todo en la época de los monzones, así que cruzarlos era una verdadera proeza. Al cruzar aquellas 2 barreras hidrográficas y al adentrarse en el territorio de Punjab, Alejandro tiene sus primeros enfrentamientos con el pueblo de cátaos o cateanos. Sobre ellos Poro lo había advertido, que habitaban en el territorio de actual Shilakot, pero no pudieron detener el avance del macedonio. Alejandro los derrotó en varias ocasiones y posteriormente sitió su capital situada justo en el lugar de actual ciudad de Salikot, Sakala o Sangala, una fortaleza impresionante cuyas ruinas persisten hasta nuestros días, pero finalmente los cátaos son derrotados. En el asedio de Sangala, Alejandro mató a 17,000 guerreros enemigos y capturó otros 70,000 y sigue avanzando. Por el camino se encuentra con todos los milagros de la India, una auténtica terra incógnita para los griegos y macedonios de la época, queda admirando ante sus lujuriantes bosques tropicales, ante toda esta riqueza de su flora y también ante su exótica fauna. La mayoría de los animales que el ejército de Alejandro encuentra por su camino son completamente insólitos, completamente desconocidos para los occidentales, es decir, griegos y macedonios contemporáneos de Alejandro, y en el fondo Alejandro se lamenta que su gran amigo y maestro Aristóteles no estaba a su lado para poder contemplar con sus propios ojos toda esta riqueza de la vida salvaje de la India. También hay testimonios que el mayor interés de Alejandro lo provocaron más que todo las serpientes de la India,
más que todo aquellos enormes pitones, a uno de los cuales, muerto y disecado, Alejandro incluso envió a Grecia para su maestro Aristóteles, quien, como se sabe, era un gran aficionado por las ciencias naturales. Lo que también le sorprendió a Alejandro es aquel culto a las serpientes que existía en la India, también la gran habilidad de los nativos para amaestrar a las serpientes más venenosas, más peligrosas de la India. Sin duda alguna, también se acordó de su madre, Olimpia, quien, como se sabe, era una iniciada a varios cultos griegos, tales como, más que todo, misterios de Dioniso, donde las serpientes también jugaban mucha importancia. Seguramente presenciando el famoso rito de Naga Panchami, la adoración de las serpientes, así como los numerosos altares con las imágenes de aquellas criaturas. Alejandro en más de una ocasión se acordaba de su madre y quién sabe, aunque digamos debió ser algo muy íntimo, tal vez se lamentaba que Olimpia no estaba a su lado. Seguramente su regia madre tenía mucho de qué hablar con los adoradores de las serpientes sagradas de la India y podría aprender ahí algo nuevo sobre sus criaturas predilectas. Y precisamente aquella afición de Alejandro al culto de Naga Panchami había originado muchísimas leyendas posteriores fantásticas en cuanto al hecho de que en la India Alejandro había combatido a un dragón, lo venció, lo mató, o por el contrario, lo amaestró, lo puso a servirle, y hoy día algunos incluso opinan que a lo mejor ahí en algún rincón remoto de la India, Alejandro y sus compañeros pudieron haberse encontrado con algún dinosaurio milagrosamente sobreviviente, que como si esto había sido aquel dragón. Pero no, lo más seguro se trata de Naga Panchami, aquel culto a las serpientes muy popular en la India actual también. Mucho más real es la descripción del encuentro de Alejandro con los así llamados gimnosofistas, literalmente los sabios desnudos. Se preservaron numerosos dibujos, miniaturas, como por ejemplo este dibujo en un manuscrito medieval que representa el encuentro del gran conquistador con aquellos sabios desnudos de la India. Lo más seguro que se trataba de los así llamados yogas, es decir, seguidores de aquella doctrina filosófica cuyos representantes solían meditar completamente desnudos, totalmente desconectados, si se puede decir, del mundo exterior, y por supuesto provocaban el interés de Alejandro, que era muy aficionado a toda clase de cultos y escuelas filosóficas. Es más, uno de aquellos himnosofistas, un sabio llamado Calano o Calanes de Taxila, se convirtió en una especie de guía espiritual de Alejandro por la India. Seguramente a él le hacía recordar en algo a su maestro Aristóteles, también un sabio, un filósofo, y sin embargo aquella amistad no duró mucho porque aunque Calanos había expresado el deseo de seguir a Alejandro a todas partes, incluso fuera de la India, pero como era un hombre ya bastante viejo, simplemente no aguantó todas aquellas privaciones de la vida en campaña, se enfermó gravemente y para no prolongar sus sufrimientos decidió autoinmolarse en una pira funeraria. Sin duda alguna, un procedimiento totalmente desconocido para los occidentales, pero Calanos les aseguró
que para él esto era una salida mejor que aguantar los sufrimientos en esta vida. Antes de subir a la pira, aunque dicen que Alejandro en aquel momento no estaba presente, pero Calanos le dejó un mensaje posteriormente transmitido a través de uno de los compañeros de Alejandro, que decía: nos vemos en Babilonia. En aquel entonces Alejandro no podía interpretar correctamente de qué encuentro se trataba y por qué el sabio mencionaba Babilonia, la ciudad donde al parecer nunca antes había estado. Pero más tarde, como se sabe, Alejandro moriría en Babilonia y podemos decir que las palabras de Calanos, aquel himnosofista o yoga indio, resultaron realmente proféticos. Cuando Alejandro sale con su ejército a orillas del río Ifasis, que es actual Beas o Vías, creía que cerca de la desembocadura de este río ya estaba el límite oriental de Asia y su campaña terminaría. Alejandro incluso fundó una ciudad a orillas de este río, cerca de actual Amritsar, y le dio el nombre de Alejandría de Éfasis, pensando que esta iba a ser la última Alejandría, la más alejada de todos. Sin embargo, los exploradores enviados por Alejandro muy pronto le traen la noticia que la India y mucho menos toda Asia no terminaba a orillas de Éfasis, que más allá había otro río mucho más grande que Éfasis, incluso más grande y más caudaloso que el Indo, el río más grande que hasta el momento habían visto los macedonios. Se trataba del Ganges y de toda aquella llanura y del delta del Ganges que se extendían más allá al este hasta el mismo Golfo de Bengala. Pues, por supuesto, la noticia sobre la existencia de otro gran río ha enfriado un poco el entusiasmo de los macedonios, pensando que por fin la campaña terminaría, aunque Alejandro estaba dispuesto a seguir más allá de las orillas del Ganges. Pero hubo también otra noticia mucho más alarmante. A orillas del Ganges los esperaba un enorme ejército. Esta vez no se trataba de la tropa de alguno de aquellos reyesuelos pequeños con los cuales Alejandro ha luchado hasta ahora, sino del ejército de un verdadero imperio cuyo ascenso apenas comenzaba, y el que dirigía aquella inmensa tropa era Chandragupta. Chandragupta, un líder local que posteriormente pasaría a la historia como Chandragupta I el Grande Vikramaditya, es decir, aquel mismo fundador del imperio de los Maris o de los Mauris, imperio cuyo ascenso apenas comenzaba, y sin duda alguna Chandragupta habría sido un rival mucho más peligroso que todos los anteriores, posiblemente incluso más peligroso que el mismo Darío. Alejandro estaba entusiasmado de cruzar sus espadas con el mismo Chandragupta, y quién sabe cómo habría sido la historia si Alejandro y Chandragupta realmente se hubieran encontrado a orillas del Indo. Victoria Macedonia, o tal vez la primera y seguramente la última gran derrota de Alejandro, o tal vez un empate, una amistad, al igual que fue en caso de Alejandro y Poro. Aquí, sin duda alguna, se podría inventar una historia fascinante, pero la realidad había sido otra. Alejandro y Chandragupta nunca se vieron en el campo de batalla,
porque los veteranos del ejército de Alejandro se sublevaron y simplemente se negaron a seguir avanzando más allá de las orillas de Éufrates, adentrarse en el valle del Ganges y luchar contra Chandragupta. Y aquí Alejandro, quien, como ya hemos visto, había derrotado a tantos enemigos, se rindió ante sus propios veteranos. Todos aquellos macedonios y griegos participantes de sus numerosas campañas, que ahora simplemente se negaron a seguirlo al interior de esta tierra totalmente desconocida, totalmente insólita, porque todo en la India era distinto, tanto para los griegos y macedonios como para los persas que acompañaron a Alejandro voluntariamente a aquella campaña. En fin, el ejército se sublevó y Alejandro toma la decisión de regresar de la India sin haber llegado hasta los límites de aquel gran país. Pero sin embargo, Alejandro, incluso aquí, pretende improvisar. Cualquier otro conquistador, tal vez el más prudente de todos, simplemente volvería siguiendo sus propios pasos. Pero Alejandro decide todo lo contrario. Volver por un camino nuevo a través de las tierras desconocidas para explorar aún más la India, la tierra que por nada en el mundo la hubiera dejado así nomás, de no ser por aquella sublevación. Para explorar India bien a fondo, en aquel camino de regreso, Alejandro había dividido su ejército en tres. Él mismo, con el grueso de la tropa, navegaba por el río Indo con todos sus barcos. Hefestión, su mejor amigo, avanzaba con su tropa por el margen derecho del río y Crates, el otro caudillo experimentado, por la orilla izquierda. Así se pretendía cubrir la mayor parte del territorio de la India. Pero los guías nativos habían avisado a Alejandro sobre la posibilidad del enfrentamiento con las tribus de los malios y los oxidarcas, unos pueblos sumamente belicosos por cuyo territorio pasaba el camino de regreso de Alejandro. Pero como se sabe, cuando a Alejandro lo advertían de algún peligro, el efecto solía ser completamente contrario. Alejandro consideraba una cobardía imperdonable evitar el peligro y incluso no lo asustaban ni los arcos y flechas mortales de los malios, ni tampoco sus elefantes de guerra, que dicen que poseían muchos y los usaba con suma habilidad. Por eso, cuando en el camino de Alejandro se vislumbra Malián, la fortaleza principal de los malios, ubicada en una isla fluvial en medio del río de Hidraotis, actualmente conocido como Ravi, uno de los ríos más caudalosos de la zona, Alejandro decide tomarlo por asalto. Como podemos ver, nada que podía renunciar la posibilidad de una nueva batalla. Pero precisamente aquel asedio de Malián por poco se convierte en un episodio fatal para la vida de Alejandro. Cuando él trepaba, como siempre, en la primera línea, por delante de todos, una escalera de asalto, este se partió, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y por lo tanto, solo Alejandro con 2 guardaespaldas, y también dicen que con Peritas, aquel perro moloso, ya muy viejo, que sin embargo
todavía era muy ágil y lo acompañaba en todas las batallas. Solo Alejandro, 2 soldados y un perro saltaron al patio de la fortaleza enemiga, mientras, como podemos ver, los demás compañeros cayeron porque la escalera se rompió. Y ahí, en el patio de la fortaleza de Malián, Alejandro quedó prácticamente entre la espada y la pared. Él y sus 2 hombres, con ayuda de su perro, tuvieron que luchar casi contra todos los enemigos que los aguardaban ahí. Y precisamente en esta batalla, Alejandro recibe su peor herida. Una flecha disparada por un arquero malio, que como se sabe eran los mejores de toda India, se le clava en el pecho. Le atraviesa el pulmón izquierdo cerca del mismo corazón. Claro que esto no es precisamente la punta de aquella flecha que hirió a Alejandro, pero así eran las puntas de las flechas usadas en aquella región en la época de Alejandro. Como podemos ver, un proyectil realmente formidable y recibirlo de lleno en el pecho a punto de afectar el corazón era una herida casi mortal en todos los casos. En esta batalla Alejandro por poco muere y los macedonios, al ver caer a su rey y pensar que había muerto, se arrojaron sobre los malios, matándolos a todos y exterminando prácticamente toda la población de Malián, sin perdonar la vida ni a las mujeres ni a los niños. Alejandro durante varias semanas se balanceaba entre la vida y la muerte, apenas podía respirar, parece que se trataba del estado crítico de neumotórax, pero por puro milagro sobrevive. Sí, aquella herida mortal para la mayoría de los hombres en aquella época no mató a Alejandro. Él la sobrevivió, lo que aún más hizo circular los rumores acerca de su origen divino. Así como podemos ver, Alejandro vuelve a la vida desde el mismísimo umbral de la muerte, en que se convierte para él el asedio de Malián. Después de su recuperación de aquella herida casi mortal que recibe en el asedio de Malián, Alejandro continúa su marcha de regreso y por el camino no se le olvida fundar nuevas ciudades. Parece que esto había sido su gran pasión. Ahí mismo, sobre las ruinas de la fortaleza de Malián, fundó una ciudad a quien le dio el nombre de Peritas, en honor a su perro fiel que había caído en aquella batalla defendiendo a su dueño. Otra ciudad fundada por Alejandro durante su última campaña era la así llamada Alejandría Aracosia, actual Kandahar. Aquí precisamente podemos ver en este panorama de la actual Kandahar, en el rectángulo rojo, aparecen los restos de la fortaleza de Alejandro. Aquí en esta foto vieja se ve mejor. Se supone que son los restos de la ciudadela de Alejandría Aracosia. Y de ahí, avanzando más hacia el sur, Alejandro finalmente sale al delta del Indo. El panorama de la desembocadura de aquel gran río, sin duda alguna lo fascina, le parece un espectáculo maravilloso y entonces ahí mismo funda una nueva Alejandría, Alejandría del Indo, que es actual ciudad de Patala. Se ve precisamente aquí en este mapa. Aquí, en esta nueva Alejandría, Alejandro
toma una decisión un tanto extraña. Vuelve a dividir su ejército para regresar a Persia. Como podemos ver, el camino de aquí ya será recto, están prácticamente a orillas del Golfo Pérsico, pero Alejandro decide someter a su ejército a una nueva prueba. Mientras la flota, comandada por Nearco, uno de los compañeros de Alejandro, su almirante de siempre, parte directamente desde Alejandría del Indo hacia la desembocadura del Tigris y el Éufrates, es decir, navegando directamente hasta las puertas de Mesopotamia. Alejandro decide llevar el resto del ejército por tierra a través del desierto de Edrosia, uno de los desiertos más mortíferos, más peligrosos del mundo. ¿Por qué había tomado esta decisión? Pues aquí hay diferentes suposiciones. Por un lado dicen que a Alejandro simplemente le gustaba desafiar el peligro. Nadie marcha a través de este desierto. Yo sí lo haré. Otros dicen que era una venganza sutil y, como veremos más tarde, bastante cruel contra su propio ejército por haberse sublevado en la India, por no querer seguir con la campaña. Es decir, no quisieron marchar a través de la India, o si quieren ir a casa, tendrán que hacerlo a través de este desierto de la muerte. O algunos dicen que como a Alejandro le gustaba hacer muchos paralelos históricos con los grandes protagonistas del pasado, él, por supuesto, sabía que Ciro el Grande, aquel fundador del Imperio Aqueménida, había fracasado en su marcha a través de este desierto y finalmente regresó. Pero Alejandro decidió superar al gran Ciro para mostrar a todos que es el mejor. Y así el ejército de Alejandro se adentra en aquel terrible desierto, donde, como podemos ver, todo parecía irreal y los mismos jinetes sobre sus caballos y los soldados de infantería parecían unos auténticos fantasmas. Tan caliente era el aire que todo temblaba, todo parecía estar a punto de esfumarse. Cuando el caballo de Alejandro, al igual que la mayoría de los animales que acompañaban en el ejército a través de aquella marcha penosa, cayó muerto, fulminado por el calor, muriendo de sed, Alejandro se negó a montar otro caballo y avanzó a pie como cualquier soldado. Como podemos ver, Alejandro nunca trataba de mostrar su superioridad. Es más, cuando ya se habían acabado las últimas reservas de agua, uno de los soldados le ofreció a Alejandro su propia porción de agua que había ahorrado a través de todas estas marchas, pero he aquí el famoso gesto de Alejandro, simplemente derramó esta agua sobre la arena del desierto. Decía que él no podía beber agua, mientras que todos los demás miembros de su ejército no tenían tal oportunidad. Así que prefirió marcharse aguardando sed, al igual que todos los demás. La marcha por el desierto de Edrosia duró ni más ni menos 60 días y durante aquel trayecto murieron 12.000 hombres. Estoy hablando solo de los soldados, porque a los civiles que acompañaban el ejército, en su mayoría mujeres y niños, nadie los contaba y seguramente eran los primeros en caer en aquel trayecto de la muerte. Tampoco nadie
llevaba el conteo de las mulas, de los caballos, de otros animales que acompañaban la tropa, pero finalmente salieron. Alejandro lo celebra como si fuera una nueva victoria, aunque, como podemos ver, en el desierto de Edrusia, Alejandro perdió más hombres que en cualquiera de sus batallas. Al salir del desierto se encuentran con la flota de Nearco, quien había llegado al destino sin haber perdido ni un solo hombre, ni una sola nave. Realmente surge la pregunta, ¿por qué Alejandro no podía llevar toda su tropa por el mar? Así, sin duda alguna, evitarían tantas pérdidas. Pero, como se sabe, es muy difícil adivinar los pensamientos de los dioses y Alejandro se sentía uno de ellos. Finalmente, tras aquella marcha penosa, el ejército llega a Persépolis, o mejor dicho, a aquellas ruinas que habían quedado en el lugar de aquella otrora próspera capital persa. 7 años después de haberla quemado, Alejandro nuevamente llega a Persépolis, dando el fin a su última campaña.